Muy buenas noches, querida familia. Muy buenas noches. Es un gusto para nosotros estar con ustedes. Otra vez para seguir estudiando las escrituras desde su casa. Aquí tienen su casa. Y con un buen cafecito. Por supuesto, no puede faltar el cafecito. Tu Biblia, tu marcatextos, tu pluma, y tu cuaderno para estar haciendo apuntes. Eso es algo maravilloso. ¿Tú te acuerdas desde que estudiamos cuando éramos jóvenes? ¿Qué? Que estudiamos la palabra y bueno, mi esposa hasta la fecha todavía saca su cuaderno y su pluma y sigue haciendo apuntes y todo, pero yo me acuerdo cuando teníamos ese grupo de chavos que estudiábamos la palabra y veía que todos sacaban su cuaderno, su pluma y nos poníamos a estudiar. Es padrísimo eso. Esos apuntes valen oro y luego te los encuentras después de años, ¿no? De muchos años y ya no ves lo que escribías, ¿no? Cómo Dios te habla, la Ajá. revelación que te da, las reflexiones que haces. Bueno, cada quien lo que anota, ¿no? Pero en base a los pasajes que vas aprendiendo, pues Ujú. pasa el tiempo, los años, lo vuelves a leer y eso es como refrescante. Sí, es padrísimo ver cómo Dios contestó muchas oraciones, Mucho, sí. pero también cómo Dios nos iba hablando, ¿no? Vas haciendo tus apuntes de lo que Dios te va hablando. Cuando yo me encuentro con esos apuntes de que tiene años, era maravilloso. Así es que les recomiendo, chicos, en verdad, hagan su diario con el Señor. Hagan ese cuaderno con su pluma, su marcatexto, su Biblia, y empiecen a estudiar la palabra. Agarren la Biblia, prepárense un buen cafecito, unas galletitas, ya se me hizo agua la boca, unos tacos al pastor también, no, el alimento después viene, pero el alimento espiritual, primero la Biblia, tu marcatextos, tu pluma, tu cuaderno, tu cafecito, y empiezas a subrayar, empiezas a leer, empiezas a meditar, y dejas que Dios te hable. Algo muy importante quiero decirle, chicos, cuando alguien dice, ¿cómo puedo yo tener una plática con Dios? Te voy a decir cómo tienes una plática con Dios. Pay attention. Una plática con Dios es muy importante. Número uno, en una plática, en una conversación, uno escucha y el otro habla. Pero para que sea plática y no monólogo o discurso, entonces después el otro se calla y el otro habla. Y después el otro guarda silencio y el otro habla. Y así es un diálogo, es una conversación. Con Dios es exactamente igual. Cuando tú oras, Dios está escuchándote. Y es cuando uno está hablando con Dios, estás platicando con Dios. Y la oración es eso, derramar tu corazón delante de Dios y tú hablar y traer tus necesidades delante de Dios. Pero también después uno guarda silencio y dejamos que Dios hable. Y es cuando tú empiezas a meditar y a leer la palabra, Dios empieza a hablar y nosotros a escuchar y a aprender. Y después oramos, es decir, platicamos con Dios y nosotros hablamos con Él y después guardamos silencio y dejamos que Dios otra vez nos hable. Y eso es un diálogo con Dios. Y ese diálogo no es de un ratito, es de toda la vida. Cada vez que te sientas con la Biblia, cada vez que te sientas a estudiar las Escrituras, a ver una prédica, es importante que tengas ese cuaderno, esa pluma, ese marcatextos y que empieces a subrayar en tu Biblia, porque todo lo que tú puedas escuchar en una prédica, es importante que tú después lo medites ya más pausado con tu Biblia, empiezas a meditar los pasajes que citamos, empiezas a revisar los apuntes que llegaste a hacer durante la prédica y después oras al Señor y platicas con tu Padre que te ama y te acercas a Él y platicas y después sigues meditando en las Escrituras y eso es un diálogo con Dios, eso es una plática con Dios y así se fortalece la relación con Dios. Así es que es lo mejor que les puedo decir. Agarren su pluma, su cuaderno, su marcatextos, un buen cafecito y a empezar a estudiar la palabra. Pues oramos, vamos a Sí. empezar, amor. ¿Sale? Dios, te agradecemos por esta noche tan bella que tú nos das. Gracias por el cúmulo de emociones, Señor, que podemos sentir al ver a esta pareja rendir su vida a ti ya desde antes, Señor, pero hacer una expresión externa de tus mandatos dentro de la palabra. Ellos te creen y entonces toman ese paso hacia adelante de ser esposos, Señor, de tener un matrimonio
conforme a tu voluntad para cada uno de ellos, Señor. Te pedimos para que tú les sigas guiando, te sigas revelando a sus vidas y les ayudes en este andar y este llamado tan hermoso que tú les has dado al matrimonio. Padre, te pedimos también para que nos hables en este tiempo, que nos hables a través de tu escritura, a través de los proverbios, estos consejos maravillosos que tú nos has dejado, con tanta enseñanza, con tantos momentos que nos ayudan a reflexionar, Señor, y así como veíamos en nuestras oraciones, el no solamente estar hablando, sino tener ese espacio de tiempo de reflexión donde tú nos hables, donde tú nos contestes, Señor, donde tú nos guías, y yo sé que tú lo haces, Dios, porque eso es bajo tu voluntad, y tu voluntad es que cada día crezcamos en fe, en conocimiento de tu palabra, para que entonces también podamos llevarla a cabo. Señor, te pedimos por cada persona que está ahorita conectada también, para que ellos puedan tener esta manera de poder conectar contigo, Señor, y que puedan ser bendecidos a través de tu palabra, así como lo somos también nosotros, Señor, porque tú eres una respuesta a cada una de nuestras necesidades, y no hay nada más que decir, Señor, sino que esperamos en ti. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y que podamos avanzar día a día en ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, en el mismo nombre te damos gracias por permitirme a mi esposa y a mí, Señor, el poder meditar junto con nuestros amigos tu preciosa palabra, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra es poderosa, Señor, y te damos muchas gracias porque tú nos permites, Señor, como matrimonio, como familia, venir ante ti, Señor, a buscarte y a buscar tu guía a través de tu hermosa palabra. Gracias te damos, Señor, por tu amor y misericordia en nuestras vidas. Amén. 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 Pues, anda paseándose. Pues, bienvenida Danelli Estrada, un abrazo. Brenda Ríos, Dios les bendiga. Carlos Casco, un abrazote, mi querido Carlos. Erika Quiroz, un abrazote. Felicidades y que Dios bendiga este matrimonio. Sí, así es, estamos muy contentos. Bendiciones desde Cozumel, un abrazote, mi querida Danelli. Felicidades, qué bendición tener un matrimonio cristiano. Sí, la verdad es una gran diferencia. Y pues bueno, vamos a nuestro estudio de Proverbios capítulo 22. Estamos en Proverbios capítulo 22. Vamos a empezar. Hemos estado viendo y peinando. Este capítulo 22 ha estado muy interesante, ¿no? Ajá. Que ya se está atorando. Dice, 24. Nos quedamos en el versículo 24, ya vimos los anteriores. Dice el versículo 24: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Fíjate qué mensaje, y esto es un mensaje de Dios como Padre. Fíjate que hay versículos que son muy teológicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay versículos que hablan mucho del Creador hacia nosotros como creación, pero hay versículos que Dios nos habla como papá, ¿no? No como el Dios Todopoderoso, no como el Creador, sino como un Padre amoroso que da dirección a sus hijos. Y así yo veo este versículo, ¿no? Uh-huh. Donde dice, no te hagas amigo. ¿Lo puedes leer en esta versión? Tengo otra versión, que es la nueva versión internacional. Dice, no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos. No sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Qué importante son cuidar nuestras amistades. Yo creo que son de las cosas más importantes que le tenemos que enseñar a nuestros hijos y que nosotros como papás debemos de cuidar. Tú y yo no podemos decirle a mi hija que tenga buenas amistades si ella no ve primero en nosotros tener buenas amistades. Uh-huh. Nosotros como papás debemos de cuidar mucho las amistades que tenemos. Porque muchas veces añoramos y anhelamos que nuestros hijos sepan elegir sus amistades
y que tengan cuidado, ¿no? De aquellas amistades que son medias tranzas o aquellos que son... imagínate que tu hija o tu hijo tenga un amigo que es bien mentiroso, ¿no? Y tú lo conoces, tú lo cachas a este chavito o a esta chavita que es mentiroso y les miente a sus papás y engaña a sus papás y todo. ¿Te gustaría que fuera amigo o amiga de tu hija o de tu hijo? No, hombre, pues para nada. Dirías, no, sácate, yo no quiero este cuate ni esta chavita cerca de ti porque es mentiroso, engaña a sus padres, es un cuate o una chavita de no confiar, ¿no? O que anda en malos pasos, ¿no? Que ya le gusta la bebida o la fumada y empieza de que, ay, pues vente, o sea, ¿te gustaría esa amistad para tu hija? ¿O te gustaría esa amistad para tu hijo? Yo creo que no. Como hijos de Dios dices, no, o sea, yo quiero amistades sanas para mis hijos. Yo con mi hija realmente tiene muy pocas amigas, pero lo que hemos hecho nosotros es que es mejor tener amistades sanas que tener muchas amigas. Este mundo te enseña todo lo contrario, ¿no? O sea, casi mientras más likes tengas en tus videos o mientras más seguidores o más, ¿cómo le llaman? Bueno, en tus redes sociales, que tengas más, pues sí, seguidores o amigos, ¿no? Que tengas más amigos en tus redes sociales. ¡Wow! O sea, es lo chido. Eres popular, pero no es así. O sea, no está chido. O sea, lo que tenemos que hacer como padres de familia es enseñarle a nuestros hijos literalmente a seleccionar amistades y que no todos pueden entrar en tu círculo cercano. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estás permitiendo influencia de ellos a tu vida o a tu familia. Hay que cuidar mucho las amistades. Si tú no cuidas tus amistades y te vuelves... Así que pues no importa, mira, Dios es amor y pues sí, realmente nosotros somos para amar, para servir, para predicar a todo el mundo. Pero hoy una cosa muy diferente es dejar que entren a tu hogar, que convivan contigo y que los llames tus amigos, porque al final de cuentas les estás enseñando a tus hijos qué tipo de amigos son los que ellos pueden tener. Este tema ya lo hemos platicado en otras ocasiones, de un joven. Espérenme que ya me picó un mosco. Ay, ¿a ustedes nunca les ha picado un mosco? Uy, sí, tampoco no da comezón. Pero bueno, un chavo de la escuela donde yo estaba dando clases estaba muy enojado con sus papás. Y hubo una junta y me pidieron que yo fuera como el mediador, y los papás fueron los que me dijeron, habla con él, ¿no? Que ya, o sea, se entienda y que tengamos una buena relación. Él debe de sujetarse y de obedecer a sus padres y todo. Y le digo, totalmente de acuerdo. Pero cuando hablas con este chavo adolescente, pues te das cuenta que el tema no era el chavo, eran los papás. Los papás andaban en malos pasos, los papás pues andaban en la fiesta, etcétera, pero eso sí, querían que su hijo no anduviera en la fiesta. Pero pues como si los papás lo estaban jalando y lo estaban orillando, ¿no? Déjame jalarla más para acá. ¿Tu amor, quieres comentar algo? Pues bueno, sí, finalmente modelas, ¿no? Lo que tus hijos, en el caso de hablando de la familia, modelas lo que tus hijos van a seguir, ¿no? Uh-huh. Y pues todos hemos escuchado eso de que las palabras son una cosa, pero el ejemplo que tú das es otro. Y puede haber casos extremos, ¿no? Donde haya personas que hayan dado muy buen ejemplo y finalmente los hijos no dan un buen ejemplo de haber tenido una educación, ¿no? Uh-huh. Y toman sus propias decisiones, o sea, de todos los extremos. Pero hablando de los versículos, dice, no te hagas amigo de gente violenta ni te juntes con los iracundos. O sea, que realmente con quien andes vas a aprender sus modos. Lo mismo en la familia, ¿no? O sea, los modos que uno enseña es lo que van a aprender tus hijos, es de la manera que van a reaccionar, es la manera que van a actuar, es la manera que van a confiar en la palabra de Dios, la manera que cuando son chicos ven de qué tanto tú confías en la palabra de Dios, qué tanto tú le crees a Dios, qué tanto tú de todo lo que dices, de que te postras y te rindes ante él en el momento que lo tienes que usar, como es en los conflictos o para resolver algún problema, no lo usas. Eso es lo que estás enseñando a tus hijos, ¿no? Y a lo mejor aquí hablando de que pues específicamente habla de la violencia, ¿no? Cómo reaccionas ante determinadas situaciones
Y finalmente lo que dice la palabra es: no te hagas amigo de gente violenta. O sea, realmente no convivas con ellos, no te juntes con ellos, no adoptes sus maneras de ser, ¿no? Y también, y recalca, no te juntes ni siquiera con los iracundos, o sea, los que pierden los estribos y entonces visto con los ojos del humano, del ser humano, la humanidad, dicen: ay, tiene un carácter muy fuerte porque es bien enojón. Y nosotros sabemos que ese es un carácter demasiado débil a la luz de la palabra de Dios, porque es una persona que no sabe controlar sus emociones, porque enojarnos todos nos enojamos y es parte de las emociones que como seres humanos tenemos, pero la manera de reaccionar ante un enojo es lo importante, ¿no? Y es muy importante, chicos, que nosotros primero como adultos seleccionemos nuestras amistades, nuestros ambientes, seamos muy cuidadosos de quiénes son nuestros amigos, de quiénes son nuestros ambientes, porque eso le estamos enseñando a nuestros hijos. El ambiente donde tú rodeas a tus hijos es donde van a crecer y donde lo van a ver normal. Y esto es muy clásico, eso es una generación y generación a veces pasa, ¿no? El papá que le gusta pues acá la parranda y el alcohol y todo, el hijo va aprendiendo ese ambiente y va creciendo en ese ambiente. Y a veces la hija, si tiene hija, va creciendo en ese ambiente también y cree, los hombres, pues eso es lo normal, los hombres son así. Y déjame decirte algo, no es así. Los hombres no somos así. Es un ambiente y eso es a veces se va pasando de generación a generación como una cultura normal, pero no es lo normal. Dios aborrece la borrachera, para empezar, ¿no? Entonces, es algo que como hijos de Dios debemos de tener súper claro. Debemos de cuidar nuestros ambientes, debemos de cuidar nuestras amistades, porque les estamos modelando a nuestros hijos qué clase de amigos van a tener, qué clase de amigos van a seleccionar. Y lo padre es ir viendo a tus hijos crecer y seleccionar a sus amigos, ¿no? Pero también nosotros estar al pendiente de las amistades de nuestros amigos y de las amistades, hombres o mujeres, ¿no? Entonces, muy importante. Y aquí específicamente habla del iracundo. Una persona iracunda puede meter en problemas a todos. Te voy a decir algo. Me ha tocado a mí, en primera persona, amigos iracundos que te meten en broncas también. Tú ni estabas invitado al baile y ya te llevaron al baile. Sí. Por un amigo que tienes que es iracundo, es mecha corta, como le dicen. ¿Y sabes qué? Se meten broncas y te meten broncas. O te metes en broncas también porque ¿cómo le hacen eso a mi amigo, no? Por otro lado, he tenido alumnos. Tuve un caso muy triste de un alumno que tenía malas amistades y eran amistades iracundas. ¿Qué fue lo que pasó? Que bueno, tristemente en esta época donde el tema del narcotráfico es muy fuerte, pues una de sus amistades iracundas pues andaba en malos pasos. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ellos andaban de fiesta y los rafaguearon y varios impactos de bala, gracias a Dios no lo mataron a mi alumno, pero los impactos de bala le pegaron en las piernas. Entonces, imagínate, solo porque tenía malas amistades. Y este chavo que era mi alumno, en un buen colegio, no estamos hablando de un ambiente gacho, nada, era un buen colegio, pero tenía malas amistades. Y literalmente, este chavo, yo lo conocí, conviví con él mucho, inclusive hicimos algunos proyectos de la escuela juntos. Y yo lo conocí, era un chavo buena onda, era un chavo tranquilo, no era un chavo, pero no supo elegir sus amistades. Alguien podrá decir, yo no tomo, pero si tienes amigos borrachos, bro, en un accidente de auto porque uno andaba tomado, se puede morir el que no tomó. Y eso pasa muchas veces. A veces no es el que fuma o toma, sino el que con quién te juntas y cómo puedes terminar. Entonces Dios aquí en su palabra, como un padre amoroso, nos dice: no te metas, no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en esa trampa, ¿no? El versículo 26, ¿lo puedes leer, amor? Sí, dice en Reina Valera, dice: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieres para pagar. Ese es el 26 y 27. ¿Y qué tal, Perdón, sigue, dice, lo repito, es: no seas de aquellos que se comprometen,
ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieres para pagar, porque han de quitar tu cama debajo de ti. Y en la otra versión dice: no te comprometas por otros ni salgas fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. ¿Qué les parece? Y este tema es importante. ¿Cuántas amistades se han perdido por deudas? Y es muy triste, porque esto es súper común. Sí. Dice: no te metas en deudas ajenas. No te metas en deudas ajenas. Si no tienes que pagar. Te voy a dar un consejo. Si alguien te pide, dice la Biblia, al que te pida, dale. Al que te pida de ti prestado, no le rehuses. Dice el mismo Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo. Ahora, el punto aquí es que ¿cómo se contradice esto? No se contradice, pero yo te quiero dar un buen consejo en base a lo que las Escrituras nos enseñan. ¿Sabes qué? No salgas, como dice aquí, no salgas de fiador si no tienes con qué pagar. Muchas veces tú tienes la posibilidad de prestar, por decir algo, 10,000 pesos. Pero esos 10,000 pesos tú los necesitas porque tienes que pagar la renta, o tienes que pagar la escuela de tus hijas o de tus hijos, o no sé, ¿no? Entonces alguien llega y te dice: por favor, préstame 10,000 pesos. Y tú sí tienes los 10,000 pesos para prestarlos. Y dices: pues sí, te los voy a prestar, pero ¿cuándo me los pagas? Porque yo los necesito para pagar la renta, o para pagar la colegiatura de mis hijos, etcétera. Y te dice: no, pasado mañana te lo devuelvo. ¿Por qué? Porque voy a recibir un dinero y etcétera. ¿Esta historia te suena? ¿Esta rolita ya la has escuchado? Pero resulta de que llega el día que te iba a pagar y no te paga. Y luego viene al otro día y tampoco te paga. Y se acerca el día cuando tú tienes que pagar la renta, y ese dinero que tenías apartado para la renta, pues no lo tienes porque no te ha pagado y no te ha pagado y no te ha pagado, y te estás mordiendo las uñas y dices: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y luego aparte ya de repente pasa de que ni te contesta y se esconde, y luego cuando le llegas a decir se enoja todavía, ¿no? Entonces se pierden amistades, se causan muchos conflictos, se vuelve un ambiente horrible. ¿Qué es el consejo que podemos recibir tanto de nuestro Señor Jesucristo, que dice: al que te pide, dale? Al que pida de ti prestado, no le rehuses. Pero por otro lado vemos en los proverbios, varios proverbios que dicen: ¿sabes qué? No salgas de fiador de nadie. Si tienes para pagar, bueno, pero si no tienes para pagar, no te vayas a meter en ese problemón, porque luego ni puedes dormir. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Ahí te va el consejo. Llega el mismo caso, llega y te pide 10,000 pesos. ¿Sabes qué? Necesito que me prestes 10,000 pesos. Y tú tienes 10,000 pesos, pero eso los vas a ocupar para la renta. Pero tal vez tienes para prestarle 10,000 pesos, pero tal vez también tienes para regalarle 2,000 pesos. Si tú le regalas lo que puedes, lo apoyas, cumples con lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, de que al que te pida, dale. No le cierres tu corazón al que está en necesidad. Pero también cumplimos con lo que dice Proverbios: no te mandes no te hagas fiador de nadie, ni te metas en esa cárcel de angustia. Lo que debes de hacer es: da lo que puedas regalar, no des lo que puedas prestar. Porque si estás esperando que te lo devuelvan, es ahí donde hay muchos problemas. Pero si tú das lo que puedes regalar, haces libre a la persona, no la haces esclava de una deuda contigo, la haces libre. Y tú también eres libre, porque puedes ayudar a alguien, pero también no tienes la angustia de que es que necesito que me pague, y necesito que me pague. Muchos problemas hay porque presta a la gente y luego ya no te regresan el dinero, y empiezan los pleitos, empiezan los jaloneos. Es que tú me debes, y yo necesito ese dinero, y empieza ese problema. La palabra de Dios nos enseña dos cosas: no te metas en esos rollos, pero también nos enseña: dale al que está en necesidad. Por ejemplo, también por otro lado hay otros aspectos, ¿no? Que sabemos todos, cuando has rentado,
o vas a rentar un departamento, una casa o lo que sea, te piden normalmente en el contrato un fiador. Si no, no te rentan la casa, ¿no? Y aquí es interesante que dice, no te comprometas por otros, dice, ni salgas fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama donde duermes. Entonces, y es otro aspecto donde cada quien evalúa, ¿verdad? Si tú sales fiador de alguien, quien sea, ¿no? Y sabes que esa persona tal vez en algún mes no va a poder pagar la renta, te la van a cobrar a ti. Entonces debes de asegurarte de cuando sales de fiador por alguien es que tú vas a tener ese dinero para pagar. Exacto. O sea, porque finalmente digo, cuando te rentan, pues ¿qué haces? O sea, finalmente te piden un fiador y hay personas pues que realmente fungen como fiador para que alguien pueda rentar una casa, pero pues es complicado porque debes de saber si lo que acabo de decir, ¿no? Si no tienen, tú vas a tener que pagar. Y también aquí hay dos vertientes. Hay quien sale de fiador como negocio, ¿no? Hay quienes son como usureros, ¿no? Creo que les llaman así, que salen de fiador, pero tú te vuelves esclavo de esa persona porque te cobra intereses altísimos. Entonces no saliste de una deuda, te metiste a una peor. Compraste deuda. Pero por ejemplo, nosotros también hemos necesitado fiadores cuando por ejemplo, estábamos rentando, recién casados. Mi suegro era el que era fiador de nosotros. Cuando la Biblia dice que no salgas de fiador, habla precisamente de esto, si no tienes para pagar. Ahora, por otro lado, pues es obvio, ¿no? Que yo no le quedaría mal a mi suegro, que debe de haber sus casos también, ¿no? De que le queda mal al suegro, a la suegra, y luego hay pleitos familiares horribles. Pero es obvio también que como papás siempre queremos proteger, bendecir y ayudar a nuestros hijos. Por supuesto, yo siempre voy a salir de fiador de mi hija, pero también le voy a enseñar yo a ser responsable, ¿no? Eso es algo muy importante. No puedes ser fiador de cualquier persona, ni pedir que cualquier persona sea fiadora tuya. Y esto es importante. La Biblia nos enseña eso. Y es importante saber esto. No te metas en deudas ajenas y da lo que puedas regalar para que tú seas libre y hagas libre a la persona, pero también la puedas ayudar. No le des lo que puedas tal vez prestar, pero que la hagas deudora y tú estés esperando a que salde esa deuda. Y pues vamos al siguiente versículo, ¿no? Siguiente versículo dice el versículo 28, y este versículo 28 está maravilloso. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Fíjate, no traspases los linderos antiguos. ¿Qué son linderos? ¿Qué significa traspasar los linderos? Traspasar los límites, o sea, traspasar los límites, ¿no? O sea, dice... El significado es que es esta línea real o imaginaria, ¿no? Donde dice que marca los límites de un terremoto, una finca, una región y lo separa, hasta ahí. O sea, hasta ahí, no pases ese límite. Eso es lo que significa. Y dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Qué importante es eso. La palabra de Dios nos enseña, honra a tu padre y a tu madre. La forma de honrar a tu padre y a tu madre es la obediencia. Eso es una manera en la cual tú puedes honrar a tu padre o a tu madre. Y la manera en la cual te honran tus hijos, a ti que eres mamá o a ti que eres papá, es con la obediencia. Por eso la manera en la cual tú y yo podemos darle gloria y honrar a nuestro Dios y a nuestro Salvador es con la obediencia. No podemos creer que somos cristianos cuando no obedecemos a Dios. Pues es ridículo, es atole con el dedo, es una tontería, es un coco wash, un engaño que nos hacemos, ¿no? Porque realmente no podemos decirnos hijos de Dios cuando literalmente no queremos obedecer a Dios. Pues entonces, como dice Jesucristo en Juan capítulo 8 a los fariseos, ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¿Por qué? Porque las obras del diablo quieren hacer. Es decir, que nuestras obras hablan de quiénes somos hijos. Literalmente lo que tenemos que hacer es obedecer a Dios
para llamarnos hijos de Dios. Primera de Pedro habla de eso. ¿Cómo podemos decir, si Dios es santo y lo llamamos Padre, nosotros también tenemos que ser santos? Si es que llamamos a Dios que es santo, le llamamos Padre, nosotros tenemos que ser santos también, es decir, apartarnos del mal, es decir, obedecer a Dios. La forma en la cual un hijo honra a su padre es con la obediencia. Y aquí no traspases los límites que te ponen tus padres. Obedece a tus padres, honra a tus padres. Y esos límites no son coartar la libertad. Esto es algo muy importante. Cuando vemos que la Biblia pone leyes, pone reglas, no son porque Dios sea malo, no son porque Dios se divierta quitándonos nuestra libertad. No, son porque Dios nos ama y Él es un Padre amoroso, y cuando pone límites es precisamente por nuestro bien, no por el de Él. Él de nada le sirve que obedezcamos sus mandamientos o pequemos contra sus mandamientos. Él sigue siendo Dios y sigue estando sentado en su trono. Por lo tanto, como dice la palabra de Dios también, si yo peco, ¿qué mal le hago a Dios? Y si yo obedezco a Dios, ¿qué bien le hago? Es decir, Él está sentado en su trono. Él está sentado en su trono. No me necesita. Nos ama, pero no nos necesita. Fíjate, en Malaquías también habla algo durísimo al pueblo de Israel. Y en Malaquías le dice, ¿sabes qué? ¿Hay alguien que pueda cerrar las puertas? En Isaías capítulo 1 también. ¿Hay alguien que pueda cerrar las puertas del templo? Ya no quiero escuchar sus alabanzas. Ya no quiero escuchar sus oraciones. No las escucho. Cada vez que levanten su voz hacia mí, yo no las escucharé y me voltearé y le daré la espalda a tus oraciones. ¡Qué feo y qué duro! Pero es precisamente porque Dios dice, ¿sabes qué? No seas hipócrita conmigo. No quieras venir a cantar, a alabar, etcétera, pero hacer tu voluntad y querer hacer todo lo que tú quieres hacer y pecar y revolcarte en el lodo, pero después creer que tienes una relación conmigo. No, hay alguien que venga y cierre las puertas de este templo, dice en Malaquías. Dice, porque mi nombre es grande sobre todas las naciones y en todo el planeta Tierra hay alabanza y hay iglesias y hay creyentes que alaban su nombre, que es santo. Y Él dice, ¿sabes qué? Por favor, cierren las puertas de esta iglesia, cierren las puertas de este templo. ¿Por qué? Porque el pueblo era religioso. ¿Qué significa eso? Que eso sí, se daba golpes de pecho, venía, traía sus ofrendas al templo, creían, hacían los rituales, ¿no? Pero hacían su vida como ellos querían. Hacían trácalas, andaban de infieles, adúlteros, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso sí, el domingo o el Shabbat iban y se daban golpes de pecho y traían sus ofrendas y cantaban las alabanzas, ¿no? Hasta con la manita así y la patita así, todo el rollo. ¿Y sabes qué? Pero al final de cuentas, sus vidas seguían estando apartadas de Dios toda la semana. Por eso Dios dijo, se acabó. Yo no quiero escuchar sus oraciones. Cuando Dios pone límites, cuando Dios pone reglas, no es para su beneficio, es para nuestro beneficio. Hay una caricatura que alguien una vez pasó, que está muy buena, que se ve un cuate brincando así la cerca, y la cerca decía mandamientos de Dios, ¿no? Y decía, por fin soy libre. Y el otro chavito que estaba ahí al lado dice, no, la cerca no era para quitarnos la libertad, la cerca era para protegernos. Y se ve la siguiente imagen donde está la cerca, termina y abajo hay un precipicio. Y esa imagen es muy clara. Muchas veces creemos que los mandamientos de Dios o las ordenanzas de Dios nos quitan nuestra libertad. Al contrario, eso es lo que te vende Satanás y eso es lo que te vende el pecado. Que si tú puedes hacer esto, puedes serle infiel a tu esposa, puedes andar en parrandas, en borracheras, etcétera. Pero eso sí, el domingo ir y darte tus golpes de pecho, o predicar, o enseñar, o hacer esto o lo otro, o alabar, o cantar bien chido. Pero eso sí, entre semana vives tu vida completamente apartada de Dios. ¿Sabes qué? Pues a Dios nadie lo engaña. Y cuando Dios pone mandamientos son por nuestro bien y para nuestro beneficio. Y cuando queremos brincarnos esas leyes creyendo que eso nos trae libertad, la verdad trae muerte y trae esclavitud al pecado, porque el pecado te promete libertad, pero te hace esclavo. El pecado te hace esclavo. Pregúntale a alguien adicto a la pornografía.
que intenta dejarla y no puede. Pregúntale a alguien adicto al cigarro o adicto al alcohol o adicto a una relación que está prohibida y no puede. Esa persona es esclava del pecado y esa persona va a acabar completamente apartada de Dios en la condenación eterna si realmente no renuncia a ese tipo de relaciones o ese tipo de vida y viene a la libertad que hay en Cristo Jesús. Y esa valla de protección, esas leyes, esos mandamientos son para nuestra protección y hacernos libres. Jesucristo dijo que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y es la verdad. Esos mandamientos, esas ordenanzas nos hacen libres. Y esos límites nos hacen libres. Sales de esos límites y te vuelves esclavo del pecado, como Pablo lo enseña en la carta a los Romanos. Querida familia, dice aquí específicamente de los padres, ¿no? Ahorita me fui al tema de nuestro Dios como Padre poniéndonos límites y mandamientos. Pero ahora lo que dice Proverbios, no rompas esos límites que te ponen tus padres. Cuando tu papá o tu mamá te ponen límites es porque te aman. Cuando nosotros como papás le ponemos límites a Andrea es porque la amamos, porque ella es un tesoro enorme que Dios nos ha dado y por supuesto vamos a ponerle límites, vamos a ponerle cercas. ¿Para qué? Para protegerla. Y fíjate qué interesante que algo que ha ocurrido en todas las generaciones y nosotros lo dijimos y nos lo dicen tal vez el día de hoy, ¿no? Porque aquí dicen no traspases los linderos, esos límites antiguos que pusieron tus padres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que fue de otra generación anterior, ¿no? Y el día de hoy pensamos, no, es que eso ya es de tu tiempo. O sea, tú estás pensando en tus tiempos, porque los tiempos de ahora son diferentes, eso lo vivimos nosotros en nuestra adolescencia, en la juventud, cuando estábamos en los 20, en los 30, en los 20, en los 30, ¿no? O sea, finalmente eso también lo decíamos nosotros, ¿no? O tal vez en nuestra inmadurez. Yo creo que cuando hablas así, dices, es que en tus tiempos, o esos eran tiempos de antes, o sea, en esos tiempos no se podía hacer eso porque era mal visto, pero ahora, ¿no? Entonces, esas cosas cuando son límites, obviamente, morales, cuando son límites que el Señor pone en su palabra, y son, pues, pueden decir, eso es antiguo, es un libro antiguo, pero si lo leyeran, sabrían que es tan actual, y que habla de algo de hace años y años que pasó y que sigue pasando el día de hoy, porque el ser humano sigue siendo el mismo. El ser humano sigue teniendo seguimos teniendo la misma naturaleza de cuando Adán y Eva. Y están viendo los jueves, por ejemplo, que estamos viendo el origen, el que es Génesis, se van a dar cuenta, nos damos cuenta lo que es el origen, cómo empezó todo, ¿no? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Ahorita estamos en Génesis 3. Entonces, finalmente ahí nos damos cuenta de la naturaleza del ser humano y se ha repetido, y se ha repetido, y se ha repetido, y así somos todos. Entonces, el decir estos linderos antiguos dice, no traspases los linderos antiguos, en los que establecieron tus antepasados, porque vemos desde Deuteronomio 6 que somos mandados, ¿no? De una generación a otra a transmitir la información que viene de la palabra de Dios, y es un mandato que se nos da a nosotros, ¿no? Amen. Que demos la información a nuestros hijos de generación en generación. ¿Para qué? Para que no se pierdan. ¿Para qué? Para que honren a Dios. ¿Para qué? Para que tengan larga vida. ¿Para qué? Para que sean una sociedad diferente. Entonces esos son los linderos antiguos. Entonces el día de hoy y si en algún momento, ¿no?, caes en cuenta de que tus hijos te pueden decir, no, es que eso era en el pasado, en tu generación, mira, ponte a estudiar la Biblia, sácale, mira, en el pasado pasaban, dime si no está pasando eso ahorita. O sea, sigue pasando, porque los seres humanos seguimos siendo iguales. Y te vas para atrás, cuando tú te pones a estudiar la Torá, cuando lees, por ejemplo, Deuteronomio, cuando lees Éxodo, y te vas a dar cuenta y te vas para atrás de los mandamientos que Dios pone y que dices, ¿cómo crees que en esa época Dios está escribiendo esto, no? Pues sí, desde esa época Dios estaba poniendo por escrito las abominaciones que el ser humano iba a hacer, ¿no? Que lo lees y dices, wow, esto está muy heavy. Pues sí, pero el día de hoy lo estamos viendo y hasta le llaman orgullo. Y hasta lo aplauden en los medios de comunicación, pero algo que nadie va a aplaudir es cuando alguien le entrega su vida a Cristo en este mundo, y menos en los medios de comunicación.
Si alguien le entrega su vida a Cristo, van a decir, uy, un fanático, ¿no? Ya se echó a perder su vida y su carrera. Pues no, al contrario, este mundo está de cabeza completamente, ¿no? Pero esos son los linderos antiguos. ¿Qué pasaría si habláramos con nuestros tatarabuelos, ¿no? Y vieran cómo están las noticias el día de hoy, cómo están las legislaciones? Tristemente el día de hoy se iba a votar aquí en Morelos, o se votó. Si alguien tiene la información actualizada, se las voy a agradecer, que me digan qué fue lo que pasó en el Congreso local aquí en Morelos, porque querían votar los 2 diputados el tema del aborto. Entonces, ¿te contemplaron a ti como ciudadano? ¿Que no los diputados son representantes de los ciudadanos? ¿O representan nada más a sus partidos políticos y sus ideales y sus ideologías? Porque a mí nuestros diputados no nos contemplaron para la votación del día de hoy, si no hubiéramos hablado. Pero entre iglesias empezamos a pasar la voz, y entre personas creyentes empezamos a pasar la voz de lo que querían o quieren hacer o hicieron el día de hoy. No estoy actualizado en qué fue lo que pasó. Espero y no lo hayan puesto en la mesa, y espero y lo piensen bien, porque a final de cuentas ellos están ahí no por las minorías, sino por las mayorías que votaron por ellos. Pero a final de cuentas yo les pido que si alguien sabe cuál fue el resultado del día de hoy en el Congreso de Morelos, y es a lo que voy. O sea, el día de hoy se aprueban leyes, se aplauden cosas que para Dios son abominación, son asesinatos, son abominación, son depravación, y sin embargo este mundo lo aplaude, lo legisla, lo autoriza, y dicen, sí, esto es progreso. ¿Cómo le llaman los progres? Esto es un progreso. Es al contrario. O sea, le llaman progreso a ir literalmente en contra de Dios, a ser enemigos de Dios. Eso le llaman progresar. Y eso le llaman los progres, ¿no? Ir en contra de lo que Dios establece. Hacerse enemigos tontamente del Creador del universo y el que tiene nuestras vidas en la palma de su mano. Así es que esto es lo que está pasando. ¿Sabes qué? Estamos rompiendo con esos linderos, con esas vallas, con esas reglas que habían puesto. Yo me acuerdo que antes, cuando yo era niño, tú te acordarás también, que en televisión estaba censurado muchas cosas. No había anuncios publicitarios de licor ni de cigarros a partir de determinada hora. Ya empezaban esos comerciales. No había groserías, ¿no? El lenguaje se cuidaba mucho, la vestimenta también de las mujeres se cuidaba mucho. O sea, y dices, ay, es que eran antiguos. No, ¿sabes qué? Pues no es que sean antiguos, es que era un respeto y un cuidado también a los niños. El día de hoy, en las caricaturas ya les ponen cada porquería, el lenguaje, ¿no? Mi hijo ha aprendido palabras que aquí en la casa nunca hemos dicho y las aprendió en una caricatura. Y dices, ¿cómo puede ser posible? Pero ¿sabes qué? Pues literalmente este mundo está haciendo todo esto. Dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Y es exactamente lo que está haciendo esta sociedad. Destruir todo lo que estaba construido. Y mucho de lo que estaba construido tiene bases bíblicas. Aquí el enemigo a eliminar en nuestra sociedad es Dios y sus mandamientos. Ese es el enemigo a eliminar. Y va a haber un día donde yo ya no voy a poder predicar en las redes. Va a haber un día donde el día de hoy ya me critican y me atacan cuando yo digo temas que para el mundo son polémicos, pero para Dios no son polémicos y son claros, ¿no? Como el tema del aborto, como el tema del homosexualismo, como el tema de la ideología de género, los transgéneros, el cambio de sexo y tantos temas que cuando yo hablo claramente lo que Dios enseña, pues luego empiezan los ataques, ¿no? Y precisamente, pero aún así todavía tengo esta libertad de predicar, pero va a haber el día donde literalmente ya no voy a poder aparecer por estos medios porque voy a seguir diciendo la neta y voy a ser censurado y me van a bajar y me van a criticar, etcétera, ¿no? Pero cada vez va a ser menos popular predicar la palabra, cada vez va a ser más atacada la Biblia, cada vez va a ser más censurada la Biblia y aparte la nueva ola que hay es una nueva Biblia que están haciendo. Una nueva Biblia que le están quitando los versículos precisamente que son incómodos y que habla de pecado.
Esa es la nueva ola que viene, las nuevas Biblias que van a empezar a confundir a la gente, que diciendo, pues es la Biblia, léela. Sin embargo, esas Biblias van a estar manipuladas y tergiversadas, como el día de hoy la de los Testigos de Jehová. Es la única Biblia que sí está manipulada y tergiversada, y se los puedo comprobar con los textos originales en griego y la traducción al español. Y van a ver que esa Biblia de los Testigos de Jehová es la única que sí está manipulada y está cambiada. Pero en estos temas que vienen, como es esta ola LGBT, como es esta ola transgénero, esta ideología de género, todo esto que viene, están creando nuevas Biblias. ¿Puedes creerlo? Están haciendo nuevas Biblias, quitándole los versículos que hablan literalmente como un pecado, lo que es pecado para Dios. ¿Pero por qué? Porque estamos traspasando los linderos antiguos que pusieron nuestros padres. Y literalmente los antiguos que Dios puso, como muy bien dijo mi esposa, desde el inicio. Deuteronomio 6 es un capítulo que todo papá y toda mamá tenemos que, o todo hijo de Dios, debe tener súper amachinado. De tarea, queridos amigos y familia, Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, no nos lo podemos perder, ni dejar de memorizar, ni dejar de meditar en él, porque ahí está la instrucción de Dios clara para todo ser humano. Oye, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, sobre todas las cosas. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y lo amarás. Y ¿sabes qué? Y les inculcarás a tus hijos sus mandamientos. Y cuando tus hijos te pregunten, ¿por qué Dios dio estos mandamientos? ¿Por qué Dios? Entonces tú les explicarás de dónde Dios te ha sacado. En el caso de los judíos, pues Dios nos sacó de Egipto y Dios hizo proezas y maravillas y todo. En nuestro caso, pues nos sacó de nuestro Egipto, ¿no? De nuestra vida sin Cristo. ¿De dónde te sacó Dios? Pues de ahí puedes decirle a tus hijos, Dios ha hecho esto en mi vida. Dios me arrancó de la depresión o de la soledad o de la infidelidad o del, ¿cómo se llama? De la pornografía o de malas amistades o de borracheras o de. Y tú compártela a tus hijos de qué Egipto te sacó Dios. Pero ¿dónde te ha llevado Dios? A esta libertad hermosa que tenemos en Cristo Jesús. A esta libertad y a esta guía y a esta fiesta que se vive en Cristo Jesús, ¿no? Amén. Amén. Pues vamos al último versículo, a los últimos, no sé si es el último versículo. Es el último 29. Y con este terminamos y con esta me despido. Uy. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. ¿Qué significa este versículo 29? Es ¿cómo le llaman? Elitista este versículo 29. En la Nueva Versión Internacional dice, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Entonces, órale. Dije órale. Diligencia, disciplina, orden que el Señor nos da, y claro que no es de un día para otro. Yo creo que la diligencia es a lo largo del tiempo, en el periodo de tiempo que el Señor decida, ¿no? Pero cuando somos diligentes, eres fiel en lo poco, sobre mucho te pone, ¿no? O sea, dependiendo del propósito que el Señor tenga para cada uno de nosotros. Pero sabemos que quien es diligente en su trabajo, pues va a obtener mayores beneficios, ¿no? Lo hemos visto cada quien que hemos trabajado. Cuando eres diligente, cuando eres constante, cuando aprendes, cuando estás ahí no te justificas de mil cosas, a cada rato pides permiso y te vas, o llegas tarde, te vas temprano, o estás ahí pero no trabajas, y entonces te quedas hasta tarde porque tienes que trabajar lo que no trabajaste cuando estabas en tu horario, o no sabes poner metas y objetivos, o es así como hago, como que me trabajo y así porque no me gusta el sueldo que me dan, y ese tipo de muchos comentarios que podemos nosotros también haber escuchado en otro tiempo en lo personal, ¿no? Pero yo veo esto que dice, cuando tú eres diligente, y el ser diligente realmente pues cuesta trabajo, y tienes que ceder tu voluntad a muchísimas cosas desde el momento en el que te despiertas, ¿no? Desde el momento en el cual te tienes que levantar, la decisión que tienes que tomar, si te tienes que levantar temprano, ¿no?
Y el ser diligente es ser constante. Y entonces el Señor bendice. Uh-huh. Fíjate, en el medio artístico, bueno, en el medio de la actuación, más bien, en mi carrera hay una frase que dice: no hay personaje pequeño, hay actores pequeños, no hay personaje pequeño. ¿A qué se refiere esta frase? Que aunque te toque ser el árbol 2, tienes que sobresalir. El mejor árbol. Tienes que ser el mejor, el más frondoso, ¿no? El que tenga mejor actitud. Ándale. Y esto tú lo puedes ver en muchas series de televisión. Que el personaje era sumamente X, pero el actor lo hizo tan bien, o la actriz lo hizo tan bien, que cobró tanta fuerza que al rato ya es de los estelares. Y ya los escritores tienen que dar un giro a ese personaje y jalarlo más. ¿Por qué? Porque realmente gustó al público. Hay personajes que acá empiezan siendo así como X, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Ustedes son cristianos, no ven estas cosas, pero les voy a platicar, ¿no? De los Avengers. Así. Pero hay un personaje, por ejemplo, que era un personaje secundario, era un personaje X, y es el personaje de Loki. Y a mí como actor, o como director, o productor, o ¿no? Como productor de cine, comentarista de cine. No, pero a mí me apasiona ver el detrás de cámaras, las cámaras que usan, la iluminación, los libretos, el manejo actoral, la dirección. O sea, me gusta todo lo que tiene que ver con la producción de las películas. Y viendo un poquito el personaje de Loki, fue muy padre lo que pude investigar sobre ese personaje, porque realmente era un personaje, pues era un personaje chiquitito X. Sin embargo, este actor lo hizo tan bien y tuvo tanto carisma, es la palabra que usan, que ese personaje fue muy fuerte, y la gente, terminando la película, no me acuerdo cuál fue la primera donde él salió, pero habló mucho de este personaje. Entonces los escritores vieron que ese personaje le había gustado mucho a la gente, entonces le dieron un poquito más. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ese personaje fue creciendo hasta el grado de que el día de hoy tiene una serie en Disney. Eso es un ejemplo de lo que decimos en el medio artístico: no hay un personaje pequeño. Y como ese hay muchos ejemplos de que un buen actor ha hecho crecer un personaje insignificante al grado de que lo hace crecer y la gente habla de ese personaje. En este versículo lo que podemos ver es, ¿sabes qué? No importa el trabajo, sino importa el trabajador. También hay una frase que es muy común para todos, ¿no? Que no importa la universidad, sino el estudiante. Realmente importa la persona que trabaja, que se esmera, que da el extra. Yo cuando era niño, mi papá me regaló en ese entonces un VHS, un cassette de VHS. Si no sabes qué es un cassette VHS, pregúntale a tus abuelitos. Pero en ese cassette de VHS era de un jugador de fútbol, el Rey Pelé. Con todo respeto para los seguidores de Maradona, el Rey Pelé. Vi ese video VHS que mi papá me regaló cuando yo era niño, y narra la historia de Pelé. Y algo que me decía a mí mucho mi papá, y me ponía esa parte del video varias veces. Y lo que hacía Pelé es que terminaban los entrenamientos de su equipo de fútbol. Supongamos que el entrenamiento fuera de 8 a 12 del día, ¿no? Supongamos. Pues hacía su entrenamiento de 8 a 12, pero él continuaba hasta las 2 de la tarde y después regresaba. Es decir, él daba la milla extra. Él no se quedaba con lo que le pedían. Él daba todavía más. ¿Por qué? Porque él quería sobresalir. Y esto pasa mucho con las personas que tienen necesidad económica. La historia de las personas que tienen necesidad económica, como Pelé, venía de una familia que no tenían nada. No tenían nada. Y él decía, esta oportunidad o la aprovecho o la aprovecho. Yo no puedo estar al nivel de todos. Yo tengo que ser mejor que todos. Y él se exigía mucho. Y se quedaba después de los entrenamientos y él seguía entrenando y seguía entrenando y seguía entrenando porque él quería sobresalir.
¿Y qué fue lo que pasó? Sobresalió a nivel mundial, ¿no? Esto es una enseñanza para ti y para mí de parte de Dios. ¿Sabes qué? Dios literalmente nos dice: esfuérzate y sé valiente. No seas flojo. A los flojos, como lo vemos en Proverbios, nunca les va a ir bien. Y si algo tenemos que ser nosotros como adultos, como papás, ser hombres y mujeres trabajadores, responsables, para que nuestros hijos sigan nuestras pisadas y vean en papá y en mamá hombres trabajadores y responsables, para que nuestros hijos también tengan un buen ejemplo y sean hombres y mujeres trabajadores y responsables también. Y eso les va a ir bien, es lo que dice aquí. A los que trabajan y se esfuerzan, les va a ir bien. Pero a los que son flojos y negligentes, esto, Proverbios nos lo ha dicho muchos versículos, les va a ir mal y la pobreza está a la puerta, ¿no? Uh-huh. Hay una frase que siempre les repito, que a mí se me quedó muy grabada, de parte de una entrevista que le hicieron a un empresario muy importante judío. Y este empresario importante judío le dijeron precisamente cómo es que los judíos, le preguntaron cómo es que el pueblo judío es rico, les va muy bien económicamente y siempre tienen éxito en los negocios. Y le dijo varias cosas muy interesantes este empresario. Una de ellas dijo, pues es que no tenemos miedo a fracasar. Fracasar es no seguirlo intentando, ¿no? Eso es una que se me quedó grabada. Otra dijo, a nuestros hijos los preparamos. Nuestros hijos los preparamos. Y dijo una frase que se me quedó grabada. Dijo, trata a tu hijo como rico y será pobre cuando crezca. Pero trata a tu hijo como pobre y será rico cuando crezca. No le des todo lo que puedas darle. Dale lo que él necesita. Y lo que él quiera, que trabaje para obtenerlo. Que se esfuerce. Y por eso a los niños judíos les enseñan a ser empresarios desde niños. Les enseñan a vender, a negociar, les enseñan a meterse en el negocio de papá. Y eso es lo que hacen. Los van preparando y los ponen a chambear desde chavitos. Y les empiezan a dar responsabilidades poco a poco. ¿Sabes algo? Nosotros primero ser trabajadores y responsables. Y número 2, a nuestros hijos enseñarles a no darles las cosas, sino a enseñarles a ser trabajadores, a ser hijos trabajadores y que sean responsables y que se esfuercen, porque el Señor también lo manda de nosotros, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a terminar ya con una oración. ¿Quieres decir algo más, amor? Ya. ¿Estuvo muy largo mi choro? No, estuvo muy bien. Dices, ay, ¿cómo hablas? Pareces predicador. Pues bueno, vamos a orar para terminar, querida familia. Ha sido un placer para mi esposa y para mí estar con ustedes. Mi querido Yair Herrera, te mando un abrazote, amigo, hasta la hermosa ciudad de México. Carlos Casco, un abrazote. Pues bueno, vamos a orar ya para terminar. Eli Martínez, buenas noches, un abrazote. Hasta Aguascalientes. Yara Arellano, un abrazo, qué bueno que están conectadas. Otro ratito, dice mi querido profe Rafa. No podemos. En otra ocasión, la seguimos la parranda. Oigan, ¿y qué vamos a hacer ahora que ya tenemos lugar y que lo estamos preparando? Seguiremos con los estudios. Claro, siempre van a estar en línea para los que están fuera, pero los que son de Cuernavaca irían al estudio en la noche para hacerlo presencial al mismo tiempo que online. Es una encuesta que vamos a hacer. ¿Quiénes de los que están aquí en Cuernavaca irían a este estudio que tenemos, pero ya presencial en nuestro lugar, además de hacerlo online? Para todos los que nos siguen de otros lados, por supuesto que, ¿cómo se llama? Por supuesto que seguiríamos en línea. Dice Ernesto Quiroz, los 3 hermanos en línea. Ellos seguirían en línea. Bendiciones, pasen una hermosa noche, dice. Seguirían en línea. Gracias por la enseñanza. Pues bueno, ahí les dejo la encuesta. Nos gustaría saber si lo hacemos presencial y en línea o solo lo hacemos en línea. Ahí sí nos gustaría saber. Entonces, para los que son de Cuernavaca,
¿Qué les latería? ¿Qué les latería más? Pues bueno, vamos a orar para terminar y les agradecemos este tiempo que pudimos pasar en familias con un buen cafecito, con la Biblia, y terminamos el capítulo 22. Ahora vamos al capítulo 23. ¿Puedes despedirnos en oración? Dios, te agradecemos por esta porción de tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder discernir, Señor. Danos discernimiento acerca del tipo de amistades que tenemos o el tipo de persona que somos también, Señor, en esto de ser iracundos, Señor. Ayuda a que podamos ser personas que puedan modelar tu palabra en nuestra familia, con nuestros hijos, con las personas que nos rodean, Señor. Ayúdanos a no estar aprendiendo maneras de otras personas, sino a aprender las maneras que provienen de ti. Padre, ayúdanos también a tomar decisiones correctas en relación a todo lo que tiene que ver con fianzas o préstamos, Señor. Nosotros queremos ser personas que en todo momento seamos agradables a ti, Señor, y podamos dar un buen testimonio de lo que es tu palabra en nuestra vida, de quién eres tú en nuestra vida, Señor. Danos entendimiento de los versículos de esta porción que hemos estudiado el día de hoy. Señor, también ayúdanos a estar conscientes de los límites que tú nos has puesto para nuestro bien, sabiendo que tú eres nuestro Padre, que tú nos amas, y si tú nos has puesto límites en muchos ambientes, como papá, como hijo, como esposa, como esposo, Señor, sea cual sea la esfera o el área donde nosotros estemos desenvolviéndonos, Señor, tú nos has puesto límites muy claros, Señor. Recuérdanos a través de tu Espíritu Santo, trae a memoria tu palabra, Señor, para que en ese momento que estemos a punto de atravesar un límite, sepamos que hasta ahí podemos llegar nosotros como hijos tuyos, Señor, y darte gloria y honra. Señor, también ayúdanos a ser personas diligentes en nuestros trabajos, en el trabajo que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a ser estas personas que hacen a un lado la flojera y entonces pueden avanzar día a día en el camino que tú nos vas dando. Ayúdanos a ser unas personas organizadas, Señor, y en todo que podamos reflejar tu perfecto amor en nuestra vida. Sí. Ayúdanos a descansar esta noche en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues les mandamos un fuerte abrazo. Elia, ay, mi querida Cuñiz, te mando un abrazote, Cuñiz, hasta Monterrey, Nuevo León. Gracias, excelente estudio. Un abrazo a toda la familia por allá, por Monterrey. Les mandamos un abrazo. Ya pronto nos vemos. Yo presencial, dice Brenda Ríos, padrísimo. Cuando se pueda, iremos. Padrísimo, Yara. Danelli, en línea, pues sí, desde Quintana Roo está complicado. Sí, eso se queda. Tania Moguel, sí, ya necesitamos congregarnos, los extrañamos. Ay, muchas gracias, Tania. Gracias a Dios por ustedes y la enseñanza. Gracias, Danelli. En línea, presencial, pues ahí ya les avisaremos. Sí. Linda noche, bendiciones. Pues muy buenas noches, querida familia. Nos vemos, que Dios los bendiga, que la gracia y la misericordia de Dios esté sobre ustedes. Nos vemos para nuestro estudio del jueves de Génesis, el origen de la familia y el origen del pecado también y de nuestra rebeldía. Así es que nos vemos primero Dios el jueves para continuar con nuestro estudio de Génesis, y el domingo nos vemos para continuar con nuestro estudio de Juan. Les mandamos un fuerte abrazo, que Dios los bendiga.